Hola de nuevo, amiguitos y amiguitas, ¿cómo están? Eh, la idea esta de acá va a ser otra secuencia temática, van a ser 4 problemas. Quiero hablarles de biyecciones para contar, emparejamientos, ¿sale? Es en general una manera de demostrar que dos conjuntos tienen el mismo tamaño, ¿ok? Eso es lo que vamos a estar haciendo. Am, las biyecciones, como hablándolas formalmente, pues sí requieren ciertas, ciertas condiciones. Aquí las voy a hablar de una manera muy libre, muy casual, pensando que cuando uno quiere introducir las biyecciones, por lo general habla de cosas muy sencillas. Contar es finalmente hacer una biyección. Eh, a los objetos que estamos contando les asignamos, por ejemplo, un dedo, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, y entonces concluimos que son 5, ¿sí? Uno de los ejemplos más clásicos, pues, es pensar en un salón para saber si hay más sillas que estudiantes, pues lo único que hacemos es pedirle a cada estudiante que tome una silla. Si sobran sillas, si hay sillas disponibles, quiere decir que hay más sillas. Si quedan niños parados, quiere decir que hay más niños. ¿Sí? Esa es en principio la idea detrás de la biyección, que va a ser como una especie de emparejamiento. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a hacer 4 problemitas y vamos a ver los problemitas que vamos a hacer. Ok, entonces vamos a hacer estos 4 problemas de acá. Pon el pausa a esto, léelos. Ok, entonces vamos a hacer el problema número 1. Bueno, 24. Problema número 24. Entonces, hay muchas maneras de resolver este problema, ¿no? Es decir, este problema se puede contar directamente en cuántos casos Dolores llega antes que Diana, ¿sí? La idea detrás de los emparejamientos es que eh, no es B, ¿verdad? A, E, I, O, U. La idea con las biyecciones, con los emparejamientos, es ver, aprovecharnos, por ejemplo, de que la carrera no puede terminar empatada. Entonces, en cualquier resultado, perdón, en cualquier resultado, tenemos que Diana le gana a Dolores, no, esa no es, Diana es I, Diana le gana a Dolores, o Dolores le gana a Diana, ¿sí? Dado que no hay empates, tiene que ocurrir una de esas dos cosas, ¿sí? Y entonces, eh, para cualquier resultado, entonces el mismo A, E, I o U, consideramos el resultado inverso, y entonces voy a escribir U, O, I, E, A, ¿sí? Y entonces, en uno de ellos, o sea, si en un resultado dado, en Diana le gana a Dolores, entonces en el otro, en el inverso, Dolores le gana a Diana. Y si sucediera, porque aquí di un ejemplo, pero si en el resultado que estoy considerando Dolores le ganara a Diana, entonces en el inverso, Diana le gana a Dolores. ¿Sí? Eso quiere decir que todos los resultados posibles se pueden emparejar, ¿sí? Entonces, cada resultado se puede emparejar con su inverso. Cada resultado tiene únicamente un inverso, porque, ¿sí? O sea, no hay dos resultados que pueden tener el mismo inverso. Entonces, esto de aquí es un emparejamiento, ¿sí? Y entonces, de cada pareja, yo solo quiero uno de ellos. Quiero que Dolores le gane a Diana. Entonces, sería este. De cada pareja solo voy a querer uno, ¿sí? Ya sea el inverso o el original, ¿sí? No importa tanto. La idea es que cómo se emparejan, entonces solo basta con contar cuántos resultados posibles hay, que pues es cualquiera llega al principio, cualquiera que falte, 3, 2, 1. Son 120 resultados posibles, y entonces la respuesta es 60.
la mitad. Cada uno de estos 120 resultados posibles se empareja y solo tomo uno de los dos. ¿Sale? Muy bien. Entonces, vamos a ver el siguiente problema. Segundo problema. Problema 25. Tenemos todos los números posibles de 7 dígitos usando puros unos y puros dos. Queremos ver cuántos de ellos tienen más unos que dos. ¿De acuerdo? Entonces vamos a tener nuevamente una ventaja grande. Como tenemos 7 dígitos, en el pasado una condición era que no hubiera empates. Aquí esa condición se cumple también. Como hay 7 dígitos, no hay un número con la misma cantidad de unos y dos. ¿Sí? No sé por qué escribo las cosas si claramente no se entiende, pero sí, el hecho de que sea una cantidad impar nos dice que no puede haber un empate, ¿sí? Una especie de empate. Y entonces vamos nuevamente a pensar cómo sería nuestro emparejamiento. Entonces, dado cualquier número que cumpla esto, que tenga 7 dígitos y que solo sean unos y dos, entonces voy a considerar este. ¿Cuántos van ahí? ¿Así? Dado cualquier número, yo puedo tener uno de dos casos. Puedo tener que la cantidad de unos sea mayor a la cantidad de dos, o bien que la cantidad de dos sea mayor a la cantidad de unos. No puedo tener la tercera, que sería la igualdad, por esto que escribí acá, según yo. ¿Sí? Y entonces, ¿cómo voy a emparejar el número? Lo voy a convertir en un número en donde si tengo un 1, tengo un 2, y si tengo un 2, tengo un 1. ¿Sí? Entonces este número de aquí se convierte en este. ¿Sí? Y entonces, si antes tenía más unos que 2, ahora tengo más 2 que 1. Y si antes tenía más 2 que 1, ahora tengo más unos que 2. ¿Sí? Y eso quiere decir, y además, pues este emparejamiento es único. Para poder construir el mismo número, yo tendría pues que tener la misma cantidad en el mismo orden, y eso solo se puede si tengo el mismo número. Entonces, este emparejamiento es único, y de la pareja, solo uno de los dos tiene más unos que dos, precisamente por esto que está aquí, ¿no? Esta condición, ya sea este o pues este. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que todos los números posibles se van a emparejar y de cada pareja solo voy a tomar uno. Entonces, como son 7 dígitos, 4, 5, 6, 7, y tengo dos opciones en cada uno porque puede ser 1 o 2, tengo 2 a la 7, entonces la respuesta sería 2 a la 6. ¿Y cuántos son? 64. ¿Sí? La mitad. Luego, pues, o sea, ya llegamos hasta acá y no quiero, porque haría el video muy largo, mostrarles otras maneras de resolver estos problemas, pero claro que las hay, ¿no? Ustedes pueden contar directamente cuántos números tienen más unos que dos, simplemente separándolo en casos, ¿no? Si tiene 4 unos, 5 unos, 6 unos, ¿sí? Es decir, sí se puede resolver de otra manera, pero la idea es esto que les quiero mostrar. Hasta ahorita el emparejamiento ha sido muy limpio, ¿sí? Cada número de mi conjunto se va a emparejar con alguien del mismo conjunto. Entonces, la respuesta en los dos casos ha sido la mitad, ¿sí? Entonces, el que sigue ya no es un emparejamiento tan limpio, ¿sí? Entonces, vamos al siguiente problema. Muy bien. Entonces, tenemos el de los números paseños. Estos problemas son muy fáciles de reconocer. Este es de un nacional de OnMaps, pues es claramente el de La Paz, sí, que creo que fue 2012. Entonces, queremos contar cuántos números al voltearse se obtiene uno menor. ¿Okay?
si al escribir sus dígitos en orden inverso se obtiene un número mayor. Esos son los que queremos. Y los que cuando voltean tenemos uno mayor. ¿Ok? Y entonces, pues vamos a ver qué puede pasar en general cuando se voltean. Y estamos buscando los de 5 dígitos. Entonces, números de 5 dígitos tenemos 90.000. ¿Sí? Números de 5 dígitos. Para poder hacer un emparejamiento, nosotros vamos a necesitar limpiar un poco nuestro conjunto. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si tenemos este número, que es un número de 5 dígitos, cuando nosotros lo volteamos, vamos a obtener el 1, que no tiene 5 dígitos, ¿sí? Este a lo mejor es medio drástico, pero 1, 2, 3, 4, 0, se voltea y se hace 4, 3, 2, 1, que tiene 4 dígitos, ¿sí? Entonces, estos de acá no juegan, porque estos no están en mi conjunto de 5 dígitos. Entonces, aquí no está funcionando mi emparejamiento, porque el cuate con el que se empareja está fuera del conjunto. Entonces, lo que tengo que hacer es quitar a estos. ¿Sí? Y entonces necesito contar los números de 5 dígitos que no terminan en 0. ¿Sí? Y entonces es una cuenta muy sencilla. Ahí están mis 5 dígitos, no empieza en 0. Cualquier cosa, cualquier cosa, cualquier cosa, no termina en 0. ¿Sí? Entonces 81 y 3 ceros. ¿Sí? Ahí está. Pero en los dos problemas anteriores habíamos tenido que no había empates. Y aquí pues sí están empates. ¿Sí? Porque cuando volteamos este me queda el mismo número. ¿Sí? Esto quiere decir que el número se está emparejando consigo mismo. Que eso no nos funciona, porque entonces no puedo dividir entre 2 como le había hecho antes. Si un número se empareja consigo mismo, pues la pareja no tiene 2 elementos. Y entonces no puedo decir que considero uno de los dos. ¿Sí? Me hace cosas terribles. Y además, ninguno de estos es un paseño, porque cuando se convierte no es mayor, queda igual. Entonces no quiero contar estos, que son los capicúas. ¿Sí? Pero esta también es una cuenta muy sencilla, ¿no? Tengo 9 opciones al principio, pero solo una opción al final, porque el primer y el último número tienen que ser igual. Entonces 10 opciones aquí, pero solo una opción acá, porque tienen que ser iguales. 10 opciones aquí, entonces son 900. Y entonces mi conjunto se cambió a 80-100, que es el números de 5 dígitos, no terminan en 0 y no son capicúas. ¿Sí? Y entonces, ahora sí, en ese conjunto, podemos hacer un emparejamiento. Porque si yo tengo que A, B, C, D, E es mayor que E, D, C, B, A, esto es muy tonto, eh, eh, más bien, yo tengo uno de dos casos, este o pues el contrario, ¿no? Bueno, A, B, C, D, E es menor que E, D, C, B, A. Entonces, para cualquiera de estos dos casos, porque estos son los que están emparejados, porque, ¿sí? Es el inverso, pues uno de los dos va a ser paseño. En este caso, pues este no es paseño, el ABCD no es paseño, pero en este caso, ABCD sí es paseño. ¿Sí? Pero en este caso, entonces el paseño sería este, ¿no? ¿Sí? O sea, si tengo este caso, ABCD es paseño, si tengo este caso, EDCBA es paseño. Entonces, no importa qué caso tenga en la pareja, uno de los dos va a ser paseño. Y entonces, pues otra vez, exactamente lo mismo que ha pasado, pues si uno de los dos es paseño, pues es la mitad. Entonces la respuesta sería
40, 0, 50. ¿Sí? Sí, sí. Entonces, este siguió siendo un emparejamiento como muy bonito. Solo tuvimos antes que limpiar el conjunto para poder hacer este emparejamiento. Tuvimos que quitar todos los números que no iban a servir, que no se iban a poder emparejar. Pero seguimos emparejando adentro del mismo conjunto. Entonces, en el siguiente y último problema, vamos a ver qué pasa cuando queremos emparejar con alguien de otro conjunto. ¿Sale? Muy bien. Problema 27, el último de este video. Y mi emparejamiento aquí va a estar rebuscadito. ¿Sale? No se enojen conmigo. Entonces, tenemos números de 8 dígitos que tienen la misma cantidad de 4 y de 2. O números de 4 dígitos que tienen 1, 2, 3 y 4. Y que también tienen la misma cantidad de 1 y de 2. Y no hay condiciones sobre el 3 y el 4. Entonces, voy a ver que los números de José los voy a poder emparejar con alguno de los números de Juan. ¿Sí? Y entonces voy a mostrarles un ejemplo y luego les doy una regla. Entonces voy a agarrar pues este de aquí. ¿Sí? Entonces tomo un número de José, 1, 2, 3, 4. ¿Y cómo lo convierto en un número de Juan? Entonces lo voy a duplicar. ¿Sí? Y luego la regla es un 3 lo voy a convertir en 1 y luego en 2. Y un 4 lo voy a convertir en un 2 y luego en un 1. ¿Sí? Y entonces este de aquí se convierte en 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 1. ¿Sí? El 3 se convirtió primero en un 1 y luego en un 2. Y el 4 se convirtió primero en un 2 y luego en un 1. ¿Sí? Y entonces, cada número de José se puede emparejar con un número de Juan. ¿Sí? Pero no sé si para cada número de Juan hay una pareja en los números de José. Entonces, esta cosa de aquí lo que me permite afirmar es que los números de José, o sea, la cantidad de números de José, es pues menor o igual que la cantidad de números de Juan. ¿Sí? Es decir, podemos afirmar que los números de José, pues es que no es cierto, ¿no? Porque, ¿sí? O sea, los números de José caben en los de Juan, ¿sí? Como cada uno se puede emparejar con uno de los de Juan, entonces José tiene menos o igual, ¿sale? Y entonces, ahora voy a decir cómo convertir un número de Juan a un número de José. ¿Sí? Y entonces voy a tomar un número de Juan. Por ejemplo, no hay ningún ejemplo, ¿verdad? 1, 2, 2, 2, 1, 1, 2, 1. ¿Sí? ¿Y cómo lo voy a convertir en un número de José? Voy a hacer, y de hecho está pensado en tratar de hacer algo como esto, pero al revés. Entonces, lo partimos en dos y me fijo en cada uno de los dígitos. Entonces, el primer dígito, y cada uno de hecho, o sea, este va a ser 1 si estos dos son 1. Va a ser 2 si los dos son 2. Este va a ser 3 si son 1 y 2. Y va a ser 4 si son 2 y 1. ¿Sí? Entonces, esta posición y esta posición, ambos son 1, entonces aquí va un 1. Esta posición es un 2 y un 1, eso es un 4. Es un 2 y un 2, eso es un 2. Y es un 2 y un 1, eso también es un 4.
¿Sí? Entonces este sí es un número de José. ¿Sale? Eh, Solo hay que hacer una pequeña observación para poder afirmar que todos se convierten en números de José. Los 3 y los 4 siempre van a ir, no importa en qué cantidades hayan, pero si hay un 3, quiere decir que a este número le bajé un 1 y un 2, la misma cantidad de unos que de 2. Si hay un 4, quiere decir que a este número le bajé un 2 y un 1, la misma cantidad de 2 y de 1. Entonces, si me agarro puros 3 y puros 4, sí voy quitando la misma cantidad de unos que de 2. Pero si yo tengo un 1, quité puros unos, quité dos unos, de un número que tiene la misma cantidad de unos que de 2. Entonces, si solo uso 3 y 4, me van a sobrar 2, 2. ¿Sí? Entonces, por cada uno, yo necesito tener un 2 cuando lo convierta en número de José. Y esa es justo la condición para que sea un número de José. ¿Sí? Y entonces esta me dice que la cantidad de números de Juan es menor o igual que la cantidad de números de José. ¿Sí? Porque cada número de Juan yo lo puedo emparejar con un número de José. Pero yo ya sabía que cada número de José lo puedo emparejar con un número de Juan. ¿Sí? Entonces, sí, o sea, ya sé que hay menos o igual José con Juan, pero menos o igual Juan con José. Entonces, podemos concluir que la cantidad de números de Juan es igual a la cantidad de números de José. ¿Sí? Este estuvo un poco más rebuscada. Este también se puede contar de manera directa. Hay una versión un poco más difícil de este problema que a lo mejor haría más sentido, que es muy parecido pero con 16 dígitos, que ahí tiene un poco más sentido pensar en las biyecciones, ¿de acuerdo? Pero este de aquí me permitió mostrarles qué pasa cuando estoy tratando de comparar un conjunto con otro conjunto distinto, porque estas de aquí me las salté en los otros dos conjuntos anteriores porque iba del mismo conjunto, de un conjunto a sí mismo, pero aquí estoy yendo de uno al otro, entonces necesito ir y volver. Sí, necesito que cada uno de estos esté emparejado con cada uno de estos y que cada uno de estos tenga una pareja acá también. ¿Sale? Y eso es todo. Este, ya acabé. Estuvo un poco largo. Espero que les haya gustado. Tal vez más adelante, pues si encuentro alguno bonito, pues les pongo más ejemplos. ¿Sale? Entonces espero que estén aprovechando sus vacaciones para entrenar matemáticamente y que les vaya muy bien.